Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos estamos encontrando hoy aquí para la siguiente clase de territorios de vida, ¿verdad? Entonces, como les había prometido, hoy es un día especial. Tenemos dos cosas un poco fuera de lo común. Primero, tenemos la participación de un señor abogado del Ecuador que nos va a presentar el tema de derechos de la naturaleza. Y después, muy en relación con este tema, yo les voy a proyectar una película que se llama Hija de la Laguna y que justamente es un poco la aplicación de este derecho de la naturaleza, como que aplicado a una zona de extracción minera en Perú, en Cajamarca, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a introducir un poquito el orden del día, la agenda del día. Primero, yo les voy a hacer la conexión con la UNDROP también, ya que es el tema de este curso. Entonces, en la UNDROP hay dos artículos específicos que se relacionan a este tema. Hay el derecho a la vida, el artículo 6, a la vida, a la seguridad, y el artículo 8, que es sobre el derecho a la libre expresión y libertad de opinión, etc. También hay otros derechos, pero ya les hemos tratado la semana pasada. Solamente les vuelvo a recordar el derecho a la información, a la participación y a la consulta. Esto ya lo hemos visto la otra vez, ¿ok? Un breve recordatorio. El derecho a la información, el derecho a la consulta está dentro de un tema transversal 2.3, como que un tema que tienen que aplicar todos los estados, ¿no? Para promover como una participación de los campesinos, los campesinas, todas las personas que viven en el medio rural, no restringe el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que esto ya es vinculante a través del convenio 169 de la OIT. Entonces, bueno, sin dilatar más, vamos a empezar con la introducción a esto, a estos derechos. Luego, Margarita nos presentará el abogado Terán. Le daré la palabra a él para que pueda exponer derechos de la naturaleza. Veremos la película que dura 85 minutos y luego tendremos un debate acerca de todas estas temáticas. ¿De acuerdo? Entonces, uh, voy a compartir mi presentación. Ya. Uh, Creo que este es el último. Bueno, entonces, como les decía, ya lo habíamos abordado en la introducción de un drop de manera muy general cuando yo hablé de resistir a la criminalización, ¿verdad? Entonces, vida y seguridad, libre expresión. Habíamos visto ya esta lámina, pero ya les vuelvo a poner que un drop es un instrumento que nos puede servir contra
la criminalización y la represión. ¿En qué sentido? En el sentido de que está protegiendo los derechos civiles y políticos de los campesinos, campesinas y personas que viven en zonas rurales. Y estos son derechos vinculantes que están retomados en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos desde 1968, ratificado aquí por todos los países presentes, ¿verdad? Entonces, bueno, había como el artículo 3, derecho a la igualdad y la no discriminación. Eso ya lo hemos tratado ampliamente, creo que fue un tema transversal a todos mis cursos. No discriminación siendo un principio eh, básico, fundamental de todos los derechos humanos. ¿Eh? Los derechos humanos están sin discriminación, con derecho a la igualdad. ¿Mm? Y justamente se resalta aquí porque los campesinos es porque están discriminados también, que están reprimidos, ¿no? Entonces, eso lo quería resaltar. Luego, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Muy importante a la hora de resistir, organizarse, que uno tiene el derecho de hacerlo y, y sin estar sometido a amenazas de muerte, a tortura, a intimidación, etcétera, sea como que amenazas que sean psicológicas o físicas, ¿no? Derecho a estar como manifestando, defendiendo sus derechos sin que su vida esté amenazada. Los estados o terceros, o sea, que pueden ser las empresas, no pueden privar a los campesinos, campesinas de su libertad, de su integridad física, de su seguridad, ni arrestarlos de manera arbitraria, o sea, no fundamentada y así nomás, sin que tengan defensa jurídica, ¿cierto? Luego les había mencionado rápidamente, pero lo voy a retomar ahora un poco más, los artículos 8 y 9 que tienen que ver con derecho a la libertad de expresión y de asociación. Entonces, tienen derecho a asociarse para poder defender sus derechos individuales y colectivos, ¿no? Y el Estado no puede poner como frenos, impedimentos administrativos u otros para la organización, la asociación campesina. ¿No? Eso es una obligación que los estados tienen que facilitar y ir en el sentido de apoyar a los campesinos a organizarse, sea en sindicatos, en cooperativas, en asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Entonces, la represión quiere hacer callar y romper la resistencia, la organización campesina frente a, bueno, tendencias de acaparamiento de tierras, de agua por empresas, porque el Estado respalda muchas veces estas empresas. Y ya estamos en Latinoamérica, cada vez más también en Europa, frente a estados represivos, eh, con violencias múltiples, hasta institucionalizadas, a través también de la corrupción, etcétera, frente a movimientos sociales. Entonces, es muy importante
conocer sus derechos para poder defenderse mínimamente a nivel jurídico frente a esas exacciones, ¿no? Entonces, voy a repasar un poquito aquí. El derecho a la vida, a la libertad y seguridad. El artículo 6 de UNDRO, ¿no? Vemos aquí, yo creo que el dibujo es muy explícito y de verdad nos hace entender uh, la fuerza de esa represión, ¿no? Hasta puede haber cárcel, etcétera, y a veces de manera muy arbitraria. Los campesinos y campesinas tienen derecho a la vida, a la integridad física y mental. O sea, no puede recibir como intimidaciones, amenazas de muerte o amenazas a su familia, a sus hijos. Derecho a la libertad y a la seguridad cuando está defendiendo sus derechos. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice? Aquí simplemente yo les voy a leer lo que dice la UNDROP porque me parece muy importante poder adentrarnos a nivel un poco más como que técnico eh, y poder conocer esos artículos. Es muy corto, solo una lámina. Derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona. Los campesinos y, bueno, las otras personas de zonas rurales tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. Los campesinos y campesinas tienen derecho a la vida, bueno, la integridad física mental, la libertad y la seguridad. Eso es del apartado 6.1. El 6.2 nos dice que los campesinos no podrán ser objeto de detención y reclusión arbitraria, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni serán sometidos a esclavitud ni a servidumbre. Que eso a veces pasa en algunas empresas de agronegocio que no respetan siempre los derechos humanos, ¿no? Entonces, están como ahí, como no pueden ni tener acceso a los papeles, a sus propios papeles, etcétera, o no tienen condiciones salubres. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? ¿Sí pueden? Muchas gracias. ¿Pueden apagar sus micrófonos? Que yo no lo logro hacer. Yo no tengo la posibilidad de apagar. Derecho a la libertad. Por favor, pueden apagar sus micrófonos. Margarita lo podría hacer porque yo no lo puedo hacer. Entonces, derecho a libertad de pensamiento. Bueno, voy a tener que seguir así, ¿eh? Derecho a libertad de pensamiento y expresión. El artículo 8. Y aquí lo que quiero que recuerdan es que tienen derecho los campesinos a organizarse para expresarse libremente, ¿sí? Que sea por escrito o en forma impresa o en forma más artística o a través de programas radiales, de canciones, etc. Habíamos ya abordado esto en un webinar previo con Perú
donde una señora estaba diciendo que desde su pueblo, en Aymara, en Perú, están haciendo un programa radial en Aymara todos los miércoles para hablar de cosas comunitarias, de sus derechos, expresarse sobre la coyuntura, el contexto, etcétera, ¿verdad? Entonces, es realmente un derecho. Um, También los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales tienen derecho a nivel individual y colectivo, en asociación con otros, puede ser a nivel de comunidad o de nación, etcétera, a participar en actividades pacíficas. Yo pienso que los campesinos y pueblos indígenas, cuando están como que haciendo eventos, actividades, siempre de manera muy pacífica, ¿verdad? Y participar en actividades pacíficas en contra de las violaciones de los derechos y las libertades fundamentales. Eso es un derecho. Pero el tercer punto nos da una precisión, que eso no es bajo cualquier condición. También el ejercicio de los derechos está sometido a algunas reglas para el bien común, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? Al punto A y B que es necesario recordarse. El A, que también no puede dañar a la reputación de los demás o a los derechos de los demás. Tiene que respetar. Como quiere ser respetado, también tiene que respetar a los derechos y la reputación de los otros ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Y B, también, bueno, pero eso es un concepto un poco amplio. Se dice que no puede restringir la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública, obviamente. Entonces, eso puede también ser un poquito ambiguo, porque yo les cuento simplemente, aquí en México uh, se, uh, se ha construido el Tren Maya y hay también otros proyectos en construcción como una vía férrea y el istmo de Tehuantepec para conectar los dos océanos y facilitar el comercio, ¿verdad? Entonces, esos son grandes infraestructuras que se han construido o se están construyendo en México desde el gobierno de AMLO, López Obrador, ¿verdad? Y había mucha oposición de parte de las comunidades, movimientos ecologistas, campesinos, mayas, indígenas, porque estaba amenazándoles de desplazamiento, sin contar todos los daños a su cultura, su modo de vida, al medio ambiente, a la naturaleza, entre otros. Entonces había como resistencia, pero la estrategia que se adoptó de parte del gobierno es para romper cualquier oposición, es de declarar estos proyectos como de seguridad nacional. Y si es de seguridad nacional, nadie se puede oponer porque pasa como arriba de todo. Entonces, eso como que quizás nos dará un poco su opinión sobre el tema, el señor abogado Terán, pero es como ambiguo,
esto de la protección de la seguridad nacional. ¿No? Entonces, aquí vemos los estados deben proteger el derecho de los campesinos y campesinas a la libertad de pensamiento, de creencias, de conciencia, religión, opinión, formas legales de expresión y reunión pacífica. ¿Mm? O sea, si se movilizan para proteger, por ejemplo, como lo vamos a ver dentro de la película, una laguna y el sagrado líquido vital agua, pues por esto no pueden ser criminalizados ni perseguidos y tienen derecho a organizarse y a expresarse. ¿Verdad? Entonces, la obligación justamente de los estados en cuanto a este derecho a la libre expresión. ¿Qué dice la UNDRO? Yo lo leo tal cual. ¿Eh? Dice, los estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección por las autoridades competentes de todas las personas, individuos o en asociación con otros, frente a todo acto de violencia, amenaza, represalia, discriminación de derecho o de hecho, presión o cualquier acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo y la defensa de los derechos que están en esta declaración. Entonces ya vimos un montón de derechos que están en esta declaración. Derecho a la soberanía alimentaria, a la tierra, al agua, vamos a ver la próxima vez, a las semillas, a la biodiversidad, al modo de vida, a la cosmovisión, la cultura, bueno, un montón de derechos que se, se pueden defender, es un derecho defenderlos sin estar amenazados, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito mi presentación de hoy. Y ahora le voy a ceder la palabra a Margarita para ver si nos puede presentar a nuestro invitado. Voy a dejar de compartir. Si hay preguntas sobre mi presentación, se pueden hacer. Vamos a tener un espacio ahí de retroalimentación antes de la proyección de la película, después de que haya hablado el señor Terán. Ya, Margarita, la palabra es tuya. Bueno, yo creo que se tuvo que ir o desconectar un momento Margarita, entonces que lo voy a hacer en su lugar. No hay problema, solo que me da pena porque yo no tenía todo el historial biográfico del señor abogado. Ella lo conoce, pero yo no tenía esa información, entonces sí, solamente le podría decir que es un señor abogado del Ecuador y que es especialista en derechos de la naturaleza. Entonces, el señor Eduardo José Terán Duque, usted tiene la palabra. Yo veo que hasta levantó la mano. Muchísimas gracias. Encantado de saludarle, encantados de conocerlos. Voy a primero iniciar prendiendo mi cámara o de video para confirmar que se escuche y se oye bien. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Muchísimas gracias. Maggie tuvo un pequeño percance
por el tema de que está en movimiento en día, pero quiero agradecer como parte de la red de mujeres rurales y diversas. Yo me encuentro en el área del departamento jurídico. La suma de voluntades ha podido constituir estas actividades de forma diaria, cotidiana, reconociendo la diversidad de los cuerpos y los territorios en los que nos encontramos como una forma de lucha y resistencia. Las formas de cada cuerpo, las formas, los contornos, también configuran un proceso de resistencia y lucha a los sistemas de desigualdad económicos, sociales y culturales que interceptan en estos cuerpos, ¿no? Y primero, Disculpa, quizás podrías hablar un poquito más despacio para que todos puedan seguir, ¿sí? claro, encantado, encantado. Voy a, Agradezco. voy a Muchas gracias. iniciar con la presentación Perfecto. de la pantalla. No sé si se puede visualizar. Sí, está bien. Si lo puedes poner en plena Ya. pantalla. Voy eh, a hacer los cambios de las diapositivas para visualizar si se puede hacer los cambios. ¿Se puede visualizar el cambio de diapositivas? a ver, no. Ya, Para entonces, esto, tienes que hacer clic de nuevo, yo creo, en la primera diapositiva y ahí poner ya. en Creo que voy a primera. compartir, voy a compartir eh, lo que es pantalla para que exista mayor movilidad. Ya. ¿Sí se puede visualizar? Sí, muy bien, ¿Y perfecto. se puede visualizar el cambio de presentación? Sí, Ya, ahora sí, súper. ya, muchísimas gracias. Bueno, primero queriéndoles agradecer por la invitación de hoy, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta. Creo que es un tema que actualmente se encuentra en un proceso de debate y de construcción de la sociedad, porque se pone a replantear qué es el derecho, cómo se lo ejerce y quiénes son tutelares del mismo, ¿no? Por lo cual, primero agradecer a Margarita, quien me invitó a esta actividad. Gracias a ella y al trabajo colaborativo y la suma de las fuerzas de cada uno de nosotros se ha configurado estos procesos de espacio de diálogo cotidiano, un proceso de diálogo concurrente entre todos nosotros. Y creo que es necesario iniciar construyendo de forma teórica y también de forma colaborativa los fundamentos de los derechos de la naturaleza. Quiero que este espacio sea un espacio de todas, de todos, de todes, que podamos colaborarnos, podemos contribuirnos y podamos conversar dentro de los distintos momentos y con ello también poder sacar ideas claves teniendo en cuenta la diversidad, la interseccionalidad y cómo funcionan los territorios en América Latina y el Caribe. Bueno, esta es un poco de mi experiencia profesional, es mi perfil profesional. Trabajé como parte tengo estoy cursando dos maestrías en temas de derechos humanos, género y desarrollo. Tengo diferentes cursos de derechos humanos, pluralismo jurídico, derechos de la naturaleza, justicia ambiental. Tengo una certificación especializada en derechos humanos y derechos de la naturaleza. Trabajo como director jurídico de la Red de Mujeres Rurales y Diversas del Ecuador. Soy parte del Comité Latinoamericano de los ODS a nivel de América Latina y el Caribe, en las cuales me encargo de proyectos y programas enfocados en la educación cultural, en temas de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Y en eso En la también reunión estado. Ahí vete escuchando. sí, he construido algunos procesos. Fui condecorado como constructor de la paz en América Latina y el Caribe por mi trayectoria en políticas públicas, e inclusión y derechos de la naturaleza. Bueno, voy a iniciar una introducción. No sé si alguien desea leer esta premisa. Esta fue extraída del cuento de La Revolución de la Granja, que es una lectura reflexiva en la cual vamos a dialogar de forma colaborativa entre todos. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura. Sí, yo lo puedo hacer si tú quieres. Entonces, Muchísimas introducción. gracias. El hombre es la única criatura que consume sin producir. No da leche, no da huevos. Es demasiado débil para tirar el arado.
No corre con rapidez suficiente para atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y el resto se lo guardan para sí. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro estiércol la fertiliza, pero ninguno de nosotros posee más que la piel que lleva encima. Vosotras, las vacas, que veo ahí adelante, ¿cuántas miles de litros de leche habéis dado durante este último año? ¿Y qué ha pasado con la leche que debería haber estado criando a robustos terneros? Se ha ido hasta la última gota por la garganta de nuestros enemigos. Y vosotros, las gallinas, ¿cuántos huevos habéis puesto este último año? ¿Y de cuántos han salido polluelos? El resto ha ido al mercado a producir dinero para Jones y sus hombres. Y tú, Trevor, ¿dónde están los cuatro potros que pariste y que deberían darte apoyo y placer en la vejez? Todos fueron vendidos al cumplir un año y no volverás a verlos nunca más. A cambio de tus cuatro partos y todo tu trabajo en los campos, ¿qué has recibido fuera de unos escuetas, raciones y un establo? Muchísimas gracias. Bueno, este cuento es un tema que lleva a debatir sobre cómo la humanidad, cómo la sociedad, cómo el hombre ha constituido el tema del abuso naturalizado, la violencia a los animales por temas productivos y reproductivos. En esta lectura, que es del cuento La Revolución de la Granja, podemos ver cómo se confluye o cómo se configura el tema del ser humano explota, explota y explota, pero ¿qué hace para garantizar y prevenir la explotación ambiental? Nosotros tenemos o configuramos que simplemente, bueno, es una gallina, es un ave, pero detrás de todo el transformo del desarrollo industrial, la explotación minera, la explotación global que se ve ahorita en la actualidad, que es muy fuerte, nos hemos constituido o se ha constituido una forma de opresión tridimensional sobre los cuerpos periféricos, sobre las formas periféricas de existencia y principalmente a las zonas más vulnerables del global sur, en lo cual en sí, este fragmento que les traje a colación tiene como objeto hacernos reflexionar sobre la brutalidad y la crueldad con la que nosotros explotamos a la naturaleza y a los seres vivientes en los que ellos viven, por temas netamente económicos, para mantener una matriz productiva desigual y desmedida, en la cual pocas personas pueden realizar actividades económicamente fuertes y el resto vivimos sobre un subyugo de esclavitud dentro del desarrollo productivo de la masa. Y cómo esto se va replicando en mini escalas, desde una explotación en zonas apícolas y agrarias a zonas territoriales de pueblos y comunidades indígenas no contactados. Aquí en el Ecuador hemos tenido casos emblemáticos en los cuales la explotación a los recursos naturales ha sido tan brutal que incluso ellos perdieron su autonomía como pueblos, su autonomía con su identidad cultural, su propiedad comunitaria, su propiedad comunal, para que el Estado ecuatoriano pueda exportar petróleo y pueda mantener esa matriz productiva y económica desmedida y desigual. Por lo cual, les invito, no sé si deseen participar, en poder darnos reflexiones sobre la lectura en este momento, poder conversar, dialogar y poder llevar a una construcción de puntos dentro de lo que se está tratando. No sé si alguien desee dar su opinión, su punto de vista. Bueno, quizás un ratito yo. Bueno, aquí lo que se refleja es que muchas veces salimos de una visión antropocéntrica que se piensa que es el hombre eh,
el centro del mundo, ¿verdad? Bueno, el hombre y la mujer y más aún el hombre, así que, um, y se olvida que los animales, las plantas, la tierra, es un ser vivo, ¿verdad? Entonces, como que se la cosifica, se la transforma como que en cosas a disposición, a libre disposición del ser humano, ¿cierto? Y que son bienes así inagotables y que como que no tienen alma, como que el ser humano sería el único que tiene alma y que es superior y puede decidir sobre la vida de los demás, como que si fueran cosas creadas para él, ¿verdad? Es un poco esto también, como tú dices, que es la única, el ser humano es la única criatura que consume sin producir, pues también es el único ser viviente que destruye su hábitat, ¿no? Entonces, un poco eso. Efectivamente, el problema del desarrollo de la normativa, del desarrollo de la atracción de las masas productivas y los sistemas de agroproducción, que tienen esa visión antropocéntrica, que el hombre es el sujeto y la naturaleza es el objeto. Quien tiene el objeto puede hacerlo y deshacerlo a su voluntad. Y lo que hace es desarrollar un sistema de crueldad epistémico, sistémico y estructurado, en donde el concepto de vida, el concepto de dignidad, el concepto de dolor y sufrimiento únicamente corresponde al humano, a la categoría del humano, de la otridad. Bourdieu habla sobre la situacionalidad de los cuerpos y de las formas, y en este sentido, el cuerpo de la naturaleza se configura como un objeto al placer del hombre para que esto lo pueda exportar, lo pueda explotar, lo pueda consumir, lo pueda destruir sin ningún tipo de consecuencia. Y de forma lógica, lo que va a hacer es que la matriz productiva siga manteniéndose desequilibrada, no exista responsabilidad ni conciencia empresarial ambiental, simplemente va a constituir una forma de destrucción masiva a nuestros territorios y a las futuras generaciones se les va a dejar en una especie de destrucción ambiental en la cual ya se está viendo actualmente las repercusiones a nivel global, el aumento de la temperatura, el tema de los cambios climáticos, que es una consecuencia de esta explotación masiva y desmedida de la naturaleza. Bueno, vamos a ir por el primer punto. El primer punto se llama Fundamentos Filosóficos de los Derechos Salvajes. Yo lo quise interpretar como esa forma aquí, reconociendo que el Ecuador en el año 2008 reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y el Estado Plural de Bolivia lo reconoce en el año 2009. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica reconocer algo no humano a este concepto de dignidad kantiana de que solo el ser humano como medio, como fin de poder realizar todos sus procesos vitales, puede utilizar a la naturaleza como medio? Nosotros podemos explotarla, consumirla para que nosotros sigamos subsistiendo, pero ¿qué conlleva realmente? La pregunta es, ¿qué conlleva este tema de los derechos y cómo esto se configura en algo filosófico? Nace este proceso de la cosmovisión y de la visión andina como un cuestionamiento a la forma en la que se ha venido estructurando el Estado, cómo el Estado se ha venido constituyendo desde el sistemas occidentalizados hacia las periferias. Y aquí se nos considera en el Ecuador y en Bolivia y Perú, que son países en temas fronterizos y tienen un proceso similar de cultura, el proceso del suma cosa o buen vivir, como este proceso de una cosmovisión que busca armonizar la convivencia humana con los ecosistemas y sus formas de vida. Que realmente el humano no es algo antropocéntrico, sino se vuelve biocéntrico. Que nosotros somos una minúscula parte de ese ecosistema que se vino estructurando, pero por culpa de los modelos extractivistas y la prioridad y la proporcionalidad de poder explotar los recursos de la manera del capital, porque es un consumismo constante y constitucionario, es permanente, el desarrollo de la biodiversidad dentro del Ecuador comienza a verse perjudicados. Si es perfecto, el Ecuador la naturaleza tiene derechos, pero ¿quién es el encargado de velar por sus derechos, de velar por esa realidad constitucionaria? Es el Estado mismo.
Y él lo que ha hecho es caso omiso, una forma ineficiente de poder realizar un adecuado porcentaje de crear un desarrollo industrial amigable para las zonas más vulnerables o zonas en las que el desarrollo humano, que también es de un proceso dicotómico, en el que por un lado se considera la naturaleza como sujeto único de derechos, pero por el otro lado también depende de un desarrollo colectivo. La propiedad comunitaria de las zonas, de los estilos de vida, del desarrollo de la personalidad, de la integridad personal, conlleva que los pueblos no contactados o de aislamiento voluntario puedan continuar con sus modos de vida sin que exista una interferencia, pero la contaminación ambiental se ha configurado dentro de ellos como un impedimento, una estructura del nuevo neocapitalismo y la neoconquista. Es destruir su desarrollo armónico en los que ellos vivían, sus formas de producción en las que ellos vivían por temas industriales, en el caso del Ecuador, el sistema petrolero y la minería ilegal. Su modo de vida se ve afectado por que la forma de consumir es agresiva, es violenta, y lo que hace es desplazar a estas comunidades de sus zonas de stratus vivendi, y lo que va a hacer es perderse esa dicotomía, esa línea en que levantaba en lo que se debe de hacer y su protección. El Estado, por un lado, tiene la obligación de velar por la naturaleza principalmente, que pueda realizar todos sus ciclos vitales, sus formas de autorregeneración de manera limpia, adecuada y sana, y por otro lado que los pueblos, comunidades de aislamiento voluntario y no contactados puedan seguir transformando su modo, su forma, sin que exista un proceso de desequilibrio natural. Ya tenemos un caso emblemático que fue el caso Sarayaku versus Ecuador, en donde el derrame de petróleo, la explotación minera, comenzó a afectar a la salud de las personas de la comunidad Sarayaku. Y esto lo que conllevó, lo que conlleva, es que el Estado sea responsable de manera internacional, y es un primer hito histórico en el que no se reconoce de forma expresa a la naturaleza como sujeto de derechos, pero sí se reconoce que la propiedad comunitaria de los estilos de vida, de la biodiversidad, deben de mantenerse y no deben ser perturbados por actividades mineras ni extractivistas por parte del Estado. Y si esto es causado de forma ilegal, el Estado tiene la obligación de sancionar, perseguir y mermar y restaurar a su estado vital a la naturaleza. Pero como hemos visto a lo largo del desarrollo de este sistema en el que vivimos actualmente, todavía sigue considerándose la naturaleza como objeto de producción, como objeto para disponer de la mano del hombre, y con esto dentro de las zonas verdes del Yasumí comienza a existir un proceso de degrado, la barrera ecológica que existía para evitar el tema del paso de personas no contactadas a zonas rurales, a zonas ya urbanizadas, todavía se está limitando más, y ya existe un primer acercamiento con zonas y lugares de construcción. En este sentido, en este caso, tenemos el caso de la comunidad Taromenana y Tacaeri, que fue una matanza brutal por tema de los mecheros en el Yasumí, el tema del ITT, que ya se ve cómo el daño climático, cómo el capitalismo a la agroproducción comienza a afectar de forma primero individual a la naturaleza, evitando que realice todo su proceso de sanación, de autorregulación. Y por otro lado, está afectando al estilo de vida de comunidades que se encuentran aisladas, que tienen como objeto poderse preservar su intangibilidad como comunidades no contactadas, por temas de que la matriz productiva, que es del Ecuador y América Latina, es invasiva, es violenta y es agresiva con personas que en su cuerpo entrecruzan diversidad de opresiones por el tema de capital, étnico, el tema etnorracial también, y el tema de la localidad, la situacionalidad de ese cuerpo en ese momento se ve vulnerado porque solamente se busca un rédito económico para el Estado y para sus beneficiarios. Es ahí donde nace este concepto de lo filosófico y la ética de lo ambiental. El ser humano no es el único portador de derechos y de dignidad, sino también la naturaleza configura un tema de derechos, reconociendo que el
Estado tiene también como protege al humano, protege al no humano. Y ese proceso de dignidad kantiano se tiene que replantear y recuestionar porque ya existen precedentes aquí en el Ecuador, existe a nivel interamericano. Nosotros lo reconocemos como norma suprema, pero realmente se está tomando las medidas adecuadas o idóneas para reparar y mermar la violencia que existe de la naturaleza y sus formas de vida. Eh, Lamentablemente no, pero ex- eh, el desarrollo de los procesos normativos y de los movimientos sociales que conllevan a una lucha permanente y constante para defender a la naturaleza y su diversificación, todavía está en movimiento. Entonces, es un rayo de esperanza en la sombra, en la oscuridad en la que se vive por temas de la explotación brutal que el capitalismo demanda. Bueno, el segundo punto es la naturaleza como sujeto de derechos. Se habla que los derechos son inherentes a cada persona, pero aquí el marco jurídico del Ecuador configura que, bien, perfecto, el ser humano es portador de derechos, son inquebrantables, interdependientes, de igual jerarquía, pero a la par de los derechos del ser humano también existe esta categoría no humana dentro del desarrollo normativo que, por un lado, permite a cualquier persona interesada, colectivo y colectividad, asociación o agrupación, reclamar los derechos de la naturaleza, como pasó el caso de los cedros aquí en el Ecuador, que buscaron y demandaron que se mantuviera la intangibilidad del bosque de los cedros, hasta lograr que por medio de una acción extraordinaria de protección el Estado reconociera que no puede a la ligera tomar zonas protegidas para temas de minería ilegal. Y la Corte menciona que los derechos de la naturaleza son de carácter abstracto y subjetivos, que no es necesario que venga la madre de la naturaleza o el mono o lo que sea para reclamar, sino que lo deja a libre disposición de que cualquier persona que esté interesada y cualquier persona que reconozca que existe un daño grave a los ecosistemas desde donde ellos viven o zonas ruralizadas, pueda demandar al Estado ecuatoriano para que se emitan medidas preventivas y correctivas dentro de estos procesos y se mitigue y se elimine esto que está causando un daño para que la naturaleza pueda reconstruir en la sentencia de los cedros, en una parte específica, menciona, si bien es cierto, dentro de las comunidades por nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias del Ecuador, es necesario que el Estado realice una consulta previa, libre e informada en casos en los cuales la naturaleza tenga una gran afectación y su desarrollo vital se vea comprometido por actividades de extractivismo, sean petroleras, mineros o de cualquier naturaleza, cualquier persona es llamada a que pueda realizar un proceso en contra del Estado para que estas medidas sean correctivas. Ya no es necesario que en zonas específicas haya comunidades por nacionalidades, sino que existe un interés colectivo. Ahí viene el tema de cómo la ética humana, cómo la ética personal conlleva a que nosotros podamos interponer acciones para reconstruir la naturaleza y la armonía vital dentro de los espacios verdes, del desarrollo ecológico de las zonas. Pero en este sentido, lastimosamente, el Ecuador todavía, a pesar de que tiene un reconocimiento expreso del derecho a la naturaleza, existe de manera bilateral una falta de la debida diligencia del Estado para reconocer que estas zonas, estos lugares que son considerados como protegidos, puedan ser sujetas a un proceso de cuidado. Tenemos un proceso de lucha, se puede decir, un proceso de contraposición de polaridad en la Constitución. Por un lado dice, bueno, la naturaleza es sujeto de derechos, pero por otro lado, el presidente puede determinar qué es de interés público y lo puede extraer, lo puede explotar, lo puede destruir. Sí que existe un adecuado desarrollo en el campo normativo que dice, bueno, ya es de interés público, pero hay que ver la biodiversidad de la zona y esta biodiversidad debe ser protegida porque existe una personalidad jurídica a los sujetos dentro de las zonas ecológicas. Bueno, vamos al siguiente punto que vamos a tratar, que es dignidad humana y crisis ecológica. En este sentido,
Y hablamos que la dignidad es algo inherente al ser humano, que se busca garantizar los derechos y el acceso a ellos de cualquier persona. Claro que hay que ser, hay que ser muy cuidadosos y meticulosos con el tema de la dignidad. Por un lado, se habla de una dignidad humana generalizada sin reconocer que dentro de los cuerpos opera diferentes tipos de discriminación, diferentes tipos de violencia. Hay que ser muy puntuales con eso, porque el tema de la dignidad es algo tan occidentalizado que solamente conlleva a los cuerpos hegemónicos y no a los cuerpos que no encuentran zonas que se encuentran en las periferias o no son, o son unas minorías discretas dentro de la taxonomía normativa. ¿Cuál es la relación entre la crisis ecológica y la dignidad? En este aspecto, el desarrollo productivo del capital ha conllevado daños ambientales irreversibles, microplástico en ríos, lagos, mares, contaminación en zonas verdes, derrames de petróleo, quema abrupta de los pajonales y zonas montañosas. Tenemos el caso de Quito, que se quemó la montaña, prácticamente toda la montaña, y se perdió ese recubrimiento verde. Pero, ¿cuál es la relación entre estos dos factores, el cambio climático y los derechos humanos? Que este consumo desmedido de los recursos afecta a zonas periféricas y vulnerables. En zonas ruralizadas existe escasez de agua, existe un proceso de contaminación por parte de otras industrias, por ejemplo, el tema de las plantaciones en zonas productivas como son las flores o alimentos verdes como el tomate de árbol, el perejil, culantro, que son hierbas. Todo estos residuos de contaminación producidos por una agroproducción desmedida afectan las zonas periféricas y zonas de comunidades rurales, donde el plástico va a terminar, donde los residuos van a conllevar o van a finalizar su ruta. En las comunidades, la contaminación del agua por eliminación de pesticidas, fungicidas o derrames de petróleo, que ya pasó en Esmeraldas y está pasando también en las zonas de asumir que se derramó petróleo y no pudieron contener el tema de la pérdida de biodiversidad acuática y marina en esas zonas, afecta a las comunidades que dependen del agua para realizar y subsistir en las zonas. También del uso de la cosecha, la producción de sus recursos, también se ve afectada por este cambio climático. Si existe escasez en las megalópolis de las zonas como son ciudades céntricas, agroproductivas, nunca va a faltar el agua. Pero sí en las zonas periféricas o zonas ruralizadas donde el agua ni siquiera es potable, sino es agua entubada, donde no pueden acceder a tratamientos médicos por la lejanía y utilizan la naturaleza como su medio de vida y su medio de cuidado, también es afectado dentro de esto. Las inundaciones, los terremotos, maremotos, ¿dónde afecta? A las zonas pobres y marginizadas de los países. Ellos son los primeros en sufrir el impacto ecológico, donde afecta de forma desmedida sus derechos y se configura este racismo ambiental en el que se habla de que los cuerpos y las institucionalidades de ellos van a ser vulnerados por las situaciones ecológicas diarias. Si existe un derramamiento de petróleo en la zona de Yasumí, las comunidades son afectadas. Si existe un desbordamiento de los manglares, las zonas periféricas que dependen dependen de la pesca para subsistir son afectadas. Entonces, este desarrollo desmedido afecta a los cuerpos más vulnerables. Y existe un proceso de construcción del capital, la forma de la productiva del capital en la matriz productiva, donde el cuerpo, el ser, si tiene poder, tiene fuerza, tiene esta famosa triada que es género, capital y raza, va a poder subsistir sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de impedimento, pero las zonas ruralizadas, cuerpos barrializados van a ser los primeros en sufrir este impacto, porque no van a tener las mismas posibilidades para acceder a recursos, a bienes, servicios y derechos que otras personas lo pueden hacer perteneciendo a las zonas centrificadas de los países. Es ahí donde estos dos elementos se configuran. ¿Cómo hablamos de dignidad si no existe acceso al agua? ¿Cómo hablamos de dignidad si las personas que son de comunidades
sus cultivos, donde ellos realizan la caza y la pesca, está contaminado de petróleo. ¿Cómo hablamos de dignidad si las personas de las periferias, los cuerpos ruralizados pierden su cultura por temas de ejemplificación y etnogénesis dentro de sus territorios, donde las empresas tienen que trasladarse a realizar macro plantaciones donde van a contaminar y las zonas de de esas zonas rurales van a perder su acceso al agua, van a tener que pagar mayor cantidad de impuestos porque va a crecer la plusvalía del lugar, va a existir un desplazamiento forzado por parte de las agroindustrias a los cuerpos periféricos, que también es una forma constante y permanente que se ha dado dentro del Ecuador y de Latinoamérica, donde grandes industrias como Coca-Cola, Nestlé, han quitado de zonas ruralizadas, de zonas periféricas, a las personas de su territorio, de su desarrollo ancestral, por temas netamente económicos. Y eso es una vulneración constante y permanente de derechos en el cual nosotros no podemos hablar de dignidad, no podemos hablar de reconocer los inherentes a los derechos si las macroindustrias son quienes dominan y quitan esos modos de vida, esas formas de producción, esas formas de resistencia y cuidado por temas económicos. Entonces, no se puede decir que el Ecuador reconoce la dignidad si no existe un adecuado proceso de sanación y reconozca la resistencia de las zonas como un impacto permanente y desmedido que va a provocarse si las macroindustrias lo dominan. Ya tenemos el caso de el proyecto Mirador, en el cual comunidades fueron transferidas, fueron expropiadas, tuvieron un desplazamiento forzado por temas por temas de minería. Y es un claro ejemplo de cómo no se puede hablar del desarrollo de la dignidad humana, de los derechos humanos, sin que exista repercusiones a los grupos minoritarios o zonas vulnerables. Bueno, el siguiente punto que vamos a tratar es justicia ecológica y comunidades vulnerables. Como estábamos hablando anteriormente, el desarrollo de las condiciones de vida, este racismo ambiental hacia los cuerpos no hegemónicos, cuerpos etnorracializados, también es una forma en la que se vulneran los derechos y viene el tema del término de la justicia ambiental. La matriz de reproducción y producción del poder siempre va a buscar mantener al privilegiado en sus privilegios. Y que esta forma de interseccionalidad, esta forma en la que interceptan discriminaciones y violencia sobre los cuerpos, también conlleva una pérdida de la propiedad comunitaria y comunal que existe dentro de las zonas ecológicas en las cuales se desarrollan los cuerpos y sus vivencias. Lastimosamente no podemos separar a la naturaleza como gente, como ser inherente a su autorreconocimiento, que el Estado realice todas las acciones debidas para que los derechos de la naturaleza sean presentes, sean concurrentes y sean adecuados, ya que siempre se va a coligar o se va a relacionar el ser humano con la protección colectiva y ahí se puede decir que existe una protección ambiental. A nivel interamericano existe el caso Yuxu-AXA versus Paraguay, SACSEYU versus Uruguay y AXA-Tingo versus Nicaragua, que en muchas medidas o en pocas palabras se podría decir en sentido más criollo, el, el desarrollo de las actividades humanas tiene una consecuencia poli, polifactorial o multifactorial. Por un lado, existen secuelas graves a los procesos vitales de la naturaleza, es decir, sus formas de desarrollo, de construcción van a verse mermados por este tema de la minería, de la expropiación, de los daños ambientales, por actividades económicas. No va a poder realizar como antes sus procesos vitales, su regeneración, porque va a existir impedimentos tanto ambientales, situacionales, eh, agroproductivos, que es el desecho de elementos plásticos o de cualquier residuo químico sobre las situaciones de los ambientes, y ya no va a ser la misma forma en la que la naturaleza se va a poder autogestionar y va a poder autocuidarse. En otro lado, se habla sobre cómo
esta desigualdad desmedida, esta forma de explotación desigual, afecta a varios sectores y sus consecuencias se ven también en varios sectores. Un caso, algo tan específico como es la explotación, el daño que se lo realiza por parte de los países del primer mundo, su desarrollo de contaminación es muy amplio y la excusa es el que más contamina, más paga, sabiendo que ese dinero, ese capital, primero, esa forma de indemnización no es proporcional. El daño que se causa a la naturaleza y a zonas vulnerables no va a ser el mismo porque ese dinero no va a llegar para que ellos puedan tener mayor posibilidad de acceso a recursos y bienes, sino simplemente se va a quedar un desarrollo general y esas zonas vulnerables que van a tener consecuencias en sí, una repercusión constante y permanente de sus derechos y de sus modos de vida, no va a ser retribuido por un capital económico que lo consume y lo reconsume de forma desmedida y desigual. No es comparable a que te den un fajo de dinero para que, bueno, yo contaminé 20 hectáreas de bosque y asumí, pago 2 millones de dólares y se acabó. No, eso no es algo proporcional ni equilibrado. Eso hay que entender desde esa forma de que no todo lo que se puede reparar no es económico, sino la forma en la que el Estado busca restaurar a su estado anterior a la naturaleza, que todas las personas que conviven o persisten dentro de la naturaleza puedan seguir realizando sus procesos vitales sin ningún tipo de repercusión sobre ellos mismos. También es importante resaltar eso, que la contaminación, ya vimos lo que es el cáncer por el derrame de petróleo, microplásticos en zonas endémicas, daños permanentes a los ciclos del agua dentro de zonas de erosión del piso, que se da, ¿por qué? Porque existe este proceso de desigualdad en la matriz productiva del capital, en el cual solamente los macropaíses y la macroindustria va a verse beneficiada y las consecuencias de esta destrucción sistémica de la naturaleza va a repercutir en los cuerpos y en las zonas vulnerables, en las zonas en las cuales va a verse afectado si ya hablo, el cambio climático, la sequía, las inundaciones, ¿dónde afecta? A las zonas periféricas de las costas, en las cuales las zonas campesinas que utilizan el agua como una forma de subsistencia, una forma de vida, se ve mermado, se pierde esa continuidad, pero a las zonas donde se contamina y sigue existiendo esa centralidad de recursos, nunca les va a existir una escasez. Entonces, va a existir un proceso de desigualdad desmedida entre quién consume, cómo lo consume y quién va a ser el perjudicado de ese consumo. ¿Quién lo produce? Las macromasas. ¿Quién lo consumimos? Todos nosotros que nos encontramos en zonas urbanizadas y zonas periféricas de las urbanizaciones. Pero ¿quién va a tener la repercusión? Va a ser las zonas más vulnerables, en donde el impacto ambiental va a ser mucho más grande y su desarrollo como humanos y también el desarrollo ecológico de los lugares en los que ellos pertenecen se va a ver afectado de forma irreversible dentro de los espacios. Y con esto, con lo que configura, lo que conlleva, es a que la desigualdad, que ya por sí misma ya es algo estructural, las brechas se hagan mucho más amplias y la posibilidad de acceder a recursos se vuelva casi imposible para lugares periféricos. Bueno, el siguiente punto también que se va a tratar es sobre ecocidio hace un marco del derecho internacional. Nosotros en el marco internacional, en los sistemas internacionales de derechos humanos, contamos con mecanismos en los cuales el Estado es el que va a estar en el ojo del proceso en los sistemas interamericanos y universales de derechos humanos. En temas ambientales, la ONU se reunió hace 2 años sobre cómo el, en la producción masiva y la reproducción masiva del capital por el mismo medio de la materia prima, por la recolección de la materia prima, está generando un ecocidio. En este sentido, ¿qué es el ecocidio? Es la muerte estructural y sistémica de las zonas verdes o espacios endémicos producidos por actividades humanas, de extractivismo, refinería o extracción de petróleo en crudo.
Lo que va a afectar es, evitar o erradicar la forma en la que la naturaleza puede realizar sus procesos adecuados, su desarrollo ecológico, y como resultado la zona va a quedar erosionada o desértica, afectando así la estructura de los ciclos internos y de las redes alimenticias en las que eso se encuentra. Aquí el Estado ecuatoriano ha ratificado convenios, ha ratificado el uso de protocolos facultativos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deberían ser aplicados en el Ecuador. Tenemos la opinión consultiva OCE 1723, que habla sobre que los estados tienen la obligación de garantizar que el desarrollo de las zonas ecológicas sea adecuado, y si existen zonas ecológicas verdes en las que convivan pueblos, nacionalidades, indígenas no contactados, debe existir una protección reforzada en la cual el marco legal interno de cada país o el derecho doméstico de cada estado debe tomar las medidas adecuadas y las acciones necesarias para prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de conducta humana que pueda perjudicar los estados y ciclos de vida del lugar. En pocas palabras, el Ecuador ya ratificó acciones tanto en la sentencia de Comunidad Sarayaku versus Ecuador como en la opinión consultiva, y al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos adquiere una responsabilidad internacional de cuidado. El Ecuador tiene que evitar que cualquier acción que tenga una consecuencia negativa sobre la naturaleza deba de llevarse a ejecutarse. Tenemos el caso de los manglares, el manglar en el que se iba a construir una urbanización, que fue una protesta colectiva. Tenemos el tema del Yasumí, que todavía no se ha podido tratar lastimosamente. El tema de apagar los mecheros de forma progresiva por medio de un referéndum a los ecuatorianos, el cual no se ha llevado todavía a cabo, que también es una forma de violencia por parte del Estado hacia a los mismos ecuatorianos, hasta los mismos ciudadanos, porque nosotros, de forma colectiva y de conciencia ecocolectiva, hemos decidido que el Yasumí debe de parar o frenar sus actividades. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que pasa es que todavía existen los mecheros que afectan de forma eh, multidimensional a los pobladores del hogar y a los medios de vida de los ecosistemas. Entonces, el Ecuador ya configura o ya extrae dentro de su desarrollo que la naturaleza es un ser de derechos, que debe existir una protección. Y hemos ratificado dos convenios, el convenio de San Salvador, no, el protocolo de San Salvador y el protocolo de Kioto, que son dos protocolos en temas medioambientales que el Ecuador ya ratifica. Y dice que si el Ecuador debe tomar las medidas, debe de cambiar la forma, porque nosotros tenemos una visión cosmoandina y que nosotros vemos que no somos dueños de la naturaleza, sino somos parte de los ciclos de la naturaleza. Pero esta visión capital occidental antropocéntrica no ha logrado que se pueda destruir esas barreras para que el Ecuador cambie su matriz productiva. Tenemos el derecho derecho de los animales no humanos. Hace poco se dio la sentencia Mona Estrellita versus, bueno, es un caso que llegó a la corte, pero se utiliza el término versus Ecuador, en el cual se reconoce que los animales también son sujetos de derechos, y la forma en la que ellos conviven o viven dentro de sus territorios no debe ser perturbado ni debe de ser mermado por la actividad humana. En esta sentencia lo que conlleva es que, si bien es cierto, existen zonas verdes, espacios endémicos y animales que son endémicos del lugar, nosotros no tenemos por qué interferir o destruir su armonía dentro de los espacios por meras actividades humanas o por querer tener una especie endémica en nuestras casas. El tema de la falta de regularización que ha existido desde el 2008 hasta la actualidad, hasta que se da el caso de Mona Estrellita, es grave. Es muy grave porque realmente hasta ahorita, hasta la actualidad, a pesar de que ya hay un marco normativo robusto sobre la protección de los animales que no deben ser extraídos de sus lugares endémicos para temas de venta de animales exóticos, tráfico de animales, uso de pieles, uso de animales para cosméticos, mm, se ha sobrepuesto el capital sobre el derecho del animal.
Y es lamentable que esa ética que construimos dentro de sentencias, dentro de marcos normativos, no se pueda materializar hacia un adecuado proceso de prevenir el tema del tráfico de animales para diferentes funciones. Es triste ver cómo el Estado ecuatoriano, que fue el primer país pionero en reconocer los derechos de los animales, no ha podido todavía materializar lo que se busca, que es una convivencia armónica y pacífica con la naturaleza y que existan procesos de ecoproducción con una conciencia de producción ambiental. Es lastimosamente que todavía persiste este desarrollo capital, este pensamiento del capital como una forma de explotar, que no importa cómo se lo explote, sino obtener el recurso, es lamentable. Realmente el Ecuador todavía le falta bastante tiempo, a pesar de que tiene pasos agigantados en tema de derechos humanos, perdón, derechos de la naturaleza, no se logra materializar adecuadamente. Bueno, ya creo, voy a ir en estos puntos de una manera mucho más rápida, porque son puntos ya finales, en los conflictos entre el desarrollo económico y la preservación ambiental. El Ecuador ha tenido varias propuestas en temas de urbanización sostenible, temas de agroproducción urbana dentro de espacios, pero no se han logrado llevar a concluir o no se han llevado a lograr a materializar en el Ecuador. A pesar de que se ha buscado un intento, un esfuerzo en distintos procesos, la carretera de Santo Domingo Esmeraldas, se buscó el tema del follaje en la vía, pero quedó como una propuesta. También creo que son zonas ecológicas verdes, en la zona de los manglares para el tema de los islotes de Machala, en la provincia del Oro, que se buscó maneras de autopreservación de tanto de las zonas como de las costumbres locales, pero tampoco se llevó a cabo. Y el tema del extractivismo y los megaproyectos mineros, tanto legales como ilegales, porque también hay inobservancia del Estado para erradicar la minería ilegal es muy fuerte y muy vasta en el Ecuador. Ya tenemos lo que está pasando en Imbabura, el tema de la minería ilegal, pero el Ecuador todavía no ha logrado construir un proyecto que se materialice y se lleve a cabo para garantizar el tema del derecho de la naturaleza y su convivencia con el ser humano. Tenemos el rol de la cosmovisión indígena en el ecosistema. Ya hablamos que nosotros tenemos un proceso de neoconquista y conquista dentro de la matriz productiva, la idea del capital, el tema de la explotación, el antropocentrismo, el tema de osificar a la naturaleza por fines humanos, es algo que se nos ha venido el tema de la conquista y todavía sigue persistiendo, tanto en los cuerpos como en la naturaleza. Y esta cosmovisión andina lo que ha permitido reevaluar y repensar la forma en la que nosotros hemos convivido actualmente con lo natural, con lo no humano y con ello, con lo que conlleva, lo que converge es que se busque cambiar el modo de producción, el estilo de vida del capital, que sea algo más sustentable, que respete la protección natural, que permita a la naturaleza a reconstruir sus ciclos de vida, pero como reitero y recalco, todavía no hemos tenido ese desarrollo progresivo dentro del campo material. Proyectos adecuados y dueños que se puedan materializar. Claro, hay que reconocer el trabajo del activismo de organizaciones, fundaciones, asociaciones que han buscado por medio de financiamiento de organizaciones internacionales poder crear estos programas, pero si no existe un adecuado seguimiento por parte del Estado, se quedan en programas temporales y no existe una respuesta acordante o adecuada para prevenir este tipo de explotación. El otro es políticas públicas, derecho ambiental. El Ecuador ha hecho informes, decretos, tiene la ley del ambiente, que no es una ley proporcional ni adecuada. Obliga al Ministerio del Ambiente a meter licencias ambientales en temas de producción, en temas de expropiación y en temas de refinería de minerales y procesos mineros. Pero el hablar de política, hablar de la corrupción que existe es muy amplio, me voy a comer mucho tiempo, pero sí es necesario recalcar que las políticas públicas
enfocadas en el derecho ambiental han sido minúsculas. La forma en la que se ha realizado este tipo de licencias, este tipo de control o monitoreo por parte del Ministerio del Ambiente ha sido nula o precaria. Y por parte de los gobiernos autónomos centralizados, que tienen los gobiernos tienen la obligación de las zonas locales, rurales y provinciales, tienen la obligación de garantizar que los territorios de sus zonas límites o limítrofes, puedan estar protegidas. Este marco normativo del COTAC, que es la ley, es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización, que dentro del presupuesto anual de cada gobierno autónomo centralizado se busca que el tema de los desarrollos o el tema de eh, evitar el daño a la naturaleza, monitorearlo o realizar actividades o proyectos agroproductivos que puedan ser concordantes con los medios de vida locales y a su vez también no sean perjudiciales para el medio ambiente. En este aspecto, realmente en el Ecuador se ha visto muy poco el tema del desarrollo por parte de los gobiernos de menor jerarquía en el sector central, el tema de desarrollos biodiversos o proyectos biodiversos para prevenir y erradicar el tema de explotación, daño ambiental o consecuencias ambientales por actividades humanas en tanto el desarrollo en agroindustria y avícola, también de ecoindustria, pero realmente el Ecuador y las no ha tenido como proyectos adecuados para poderlo llevar a cabo y poder existir una política que diga, sí, si bien es cierto, cada territorio del Ecuador es diverso, es distinto, existe una política pública que establece que X gobiernos o X municipios o X ministerios tienen la obligación de crear proyectos para revitalizar zonas afectadas por actividades humanas o actividades mineras. No existe, lastimosamente, todavía son muy ambiguos, muy superficiales y no llega a lo que debería de llegar, que es una protección adecuada. Bueno, el siguiente punto es la educación ecológica y la construcción de la ciudadanía ambiental. Este es un concepto que se da como una forma de buscar reconciliar el desarrollo humano en la actividad productiva con una ética más humana, más ecológica. Llevar a cabo de que las herramientas pedagógicas que el Estado debe de garantizar a multiescalas, de forma interfactorial, sea concordante con el marco jurídico. Que nosotros seamos capaces de poder realizar agroactividades buscando la mínima consecuencia, siendo responsables con la forma en la que se produce y se consume, y eso se vaya repitiendo de forma intergeneracional, lo que no ha llevado hasta la actualidad. Es decir, que existe una adecuada educación ambiental desde los primeros niveles hasta la universidad, que se reconozca el uso de otras formas de transporte, que se reconozca otras formas de producción, que se reconozca otras formas de consumo mucho más conscientes, se podría valga la redundancia, que respeten y también eviten que exista una consecuencia, una huella negativa hacia la naturaleza por parte de los seres humanos, lo cual hasta ahorita no se lo ha hecho. Y es lamentable porque eso es una forma también de violencia, que es una forma de vocificar a la naturaleza como un medio de subsistencia personal del ser humano. Y no importa que se dañe, no importa que se muera, no importa que se extingan especies endémicas, que se talen bosques de zonas protegidas, pero necesitamos estar bien con nosotros mismos como seres humanos. Y eso es una consecuencia de que siempre se ha enseñado de que el dinero es lo más importante y que no importa la naturaleza, no importa el fin justifica los medios. Y es necesario que el Ecuador también tome políticas adecuadas y dueños en las que se dé educación ambiental, se dé responsabilidad corporativa, que las empresas tengan un sistema de ser sancionadas y también un sistema de que ellas puedan realizar otras actividades, que se abra capital semilla para producciones agroecológicas sustentables y sostenibles en zonas. Y también esto también combate un poco la desigualdad, pero reitero que realmente el Estado ecuatoriano todavía tenemos esa visión antropocéntrica del capital, tanto sobre los cuerpos y la naturaleza. Bueno, es un poquito lo que he venido aquí a colación con ustedes. Espero que les haya gustado. Quedo atento a sus preguntas, a sus comentarios. Creo
que eh, en base a todo lo que se habló, todo lo que se expuso, podemos iniciar un proceso de diálogo y debate entre nosotros. Agradecerles por tomarme en cuenta y agradecerles por haberme prestado atención. Voy a iniciar dejando de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Eduardo. Un tema muy complejo, muy amplio, multifacético también, de eso de los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Que, bueno, se recorta mucho con la temática de mi curso, ¿no? Que es territorios de vida. No solamente vida humana, sino que haya vida en el territorio a nivel natural, ambiental, animal. ¿Ah? Y, y entonces coincide mucho tu clase con los mensajes que quiero transmitir también ahí, ¿no? Y sí, nos llama la atención sobre como nuestra visión demasiada antropocéntrica y no solamente y no suficiente biocéntrica en el sentido de bio como vida, entonces centrada en la conservación, la preservación, la defensa de la vida. ¿Ok? Entonces, eso, en cambio, justamente es lo que estamos viendo en la serie de webinarios que tengo sobre cosmovisiones ancestrales. Hay así, en las cosmovisiones ancestrales se cuida ese aspecto justamente de la vida. ¿Mm? Y es por eso que también entra un poco como otro paradigma de organizar el modelo de desarrollo que el modelo vigente, vamos a decir. Es más el paradigma, el modelo desde cosmovisiones ancestrales, ¿no? Entonces, que toma en cuenta la vida en la selva, en el mar, en las montañas, en los ríos, etcétera, ¿no? Sí, cualquier persona que quiere tomar la palabra, opinar, por favor, adelante. ¿Mm? Y lo que quiero recalcar aquí también es ese aspecto, claro, muchas veces a nivel de estados existe como contradicciones o incoherencias entre las leyes, bueno, no realmente entre las leyes, pero entre más bien las políticas públicas, porque o sea, el marco jurídico está ahí en el Ecuador de que los derechos de la naturaleza son derechos constitucionales, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay en el desarrollo de las políticas públicas, hay muchas políticas públicas que entran en choque contra eso, que vienen como que a romper ese nivel, ¿no? Como tú dijiste, no se ha aterrizado, es un concepto jurídico que no se ha materializado en los territorios y en las políticas. Se habla de derechos animales, pero se sigue como que practicando la pesca industrial, las camaroneras industriales, qué condiciones de vida también ahí son para los animales. O se promueve, sí, la agroindustria y toda la comida chatarra, esa carne que ya no se sabe muy bien qué tiene de carne todavía dentro. Entonces, eh, hay muchas contradicciones, ¿verdad? Incluso en zonas de reservas de la biosfera, como es el Yasuní.
que es lo que se llama hotspot de la biodiversidad, o sea, un punto, eh, como voy a decir, de alta concentración de biodiversidad, eh, pues ahí se entra con explotación petrolera y entonces también deforestación y esto, ¿no? Entonces, el modelo afecta no solamente, como tú lo dices, el desarrollo económico que no preserva ni lo ambiental ni lo social humano, ya que afecta mucho a las comunidades, a los pueblos, su modo de vida, su capacidad de reproducción, su alimentación, todo, su salud, primero y antes que todo, ¿no? Entonces, uh, eso podría resaltar. Um, es un concepto, los derechos de la naturaleza, que se ha utilizado en litigios, ¿no? Um, Por ejemplo, hay graves litigios en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, de Chevron Texaco, ahí en el norte amazónico, en la región Cofán y Siecopay y todo eso, ¿no? Y y a pesar de tener esos fuertes argumentos en la Constitución, pues todavía no se logra realmente cambiar la matriz productiva, hacer justicia para esas comunidades que fueron afectadas, ¿no? Eh, esto. Dejo la palabra a los participantes porque hay diferentes personas aquí de Ecuador, México, yo creo Perú también. Entonces, ahí son países justamente donde el extractivismo, los megaproyectos, las afectaciones de la naturaleza son muy fuertes, ¿no? No sé si se podría decir cada vez más fuerte. Entonces, seguramente hay testimonios. Uh, la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Qué se podría decir? Pues es ahí el punto de encuentro justamente entre un poco la filosofía de los pueblos, que eso siempre lo han integrado, ¿no? Y que ahora se empieza a retomar en las constituciones. Pero bueno, para que un derecho se haga ley, se aterrice, se necesita efectivamente como que un reglamento, unas políticas públicas, unos presupuestos, sino también es retórica, ¿no? Se queda en la retórica. A ver, ¿quién quiere opinar? O también hacer el vínculo entre lo que yo les presenté, el derecho a la vida, a la seguridad, a la organización, a la libre expresión y ese concepto de defensa de la naturaleza.
Son conceptos que son respetados. ¿Cuál es su testimonio, su, su conocimiento sobre esto? ¿O tienen? En Sí, a ver, ¿quién habla? Alguien tomó la palabra. O le puede hacer preguntas al abogado. Bueno, yo veo que no hay reacciones. Siguen ahí. Buenas tardes. Tardes, señora Lupita. Sí, buenas tardes. Mil disculpas. Yo estoy en mi trabajo, no estoy con el wifi, solamente con datos y cuando prendo la cámara se me distorsiona, a pesar que ya empezó a llover también aquí. Es un poquito complicado con el clima. Bueno, pero quiero hacer unas preguntas también y aprovecho este espacio para expresar mi agradecimiento por todo el conocimiento que vamos recibiendo cada martes, ¿no? Y es sorprendente cómo somos tan poquitas las personas que recibimos esta información y qué difícil poder replicar a otras personas que quizás eh, les debe interesar también porque son personas que tal vez están involucradas en este manejo, en este maltrato del medio ambiente, de nuestra naturaleza, de nuestro suelo, las agresiones que han sido brutalmente afectados tanto las aguas como el suelo en el proceso de las siembras, mucho químico y en el proceso de las aguas, mucha contaminación. Los derechos, qué bonito que se escucha, ¿no? Porque tenemos derecho a tantas cosas y pues en algunas partes, en algunas situaciones, en algunas circunstancias son conceptos que sí nos llegan, que de alguna manera sí hemos recibido, pero en otras partes pues solamente es en teoría, ¿no? En algunos conceptos. Entonces, lo bonito sería que, o sea, digo yo, ¿no? Ahora vamos a recibir este taller y lo bonito sería que cada una de nosotras que estamos aquí escuchando podamos, quizás de aquí a un mes, a 2 meses, a 3 meses, invitar a más personas, formar más colectivos para tener un poquito más de se puede decir, más de personas que se integren a estas capacitaciones, porque podemos empezar por nuestros sectores, por ejemplo, yo digo, en nuestros sectores, llegar hasta del barrio, hasta la parroquia, de la parroquia hasta el cantón, y así ir sumándonos más, porque pienso yo y estoy segura y convencida que si nos unimos más, vamos a poder aplicar muchas cosas que hemos aprendido y vamos a mantenernos firmes en seguir conservando y cuidando nuestros espacios. A mí en lo personal me gustaría preguntarle al abogado, primero agradecerle, ¿no? por todo lo que nos compartió, pues son cosas impactantes, y digo impactantes porque algunas cosas sí se conocía y otras cosas no. Pero, por ejemplo, en el sector donde yo estoy, en el Choco Andino de Pichincha, donde están las parroquias rurales, la mayoría de espacios donde hay vertientes, ríos, quebradas, la mayoría son contaminadas. O sea, yo me apego a esto porque el verano anterior yo fui una de las personas que sufrí tenazmente por el verano, incluso yo tengo un vivero de plantas, incluso fue afectada porque hasta el agua de la vertiente se secó, pero hay otros sectores también donde hay más caudal de agua y ahí es donde se botan los desperdicios, los desechos, donde se contamina. Y lo peor de todo es que no termina ahí, son espacios turísticos y vienen personas turistas de otras ciudades, de otros sectores que no conocen, se infiltran abajo en el agua, empiezan a coger esa agua, a lavarse sus manos, a ponerse en su cabello. O sea, eso sí me preocupa porque tal vez los turistas inocentemente hacen uso de esas aguas, pero las personas que estamos en el sector, que sabemos eh, lo maltratadas y lo agresivas y lo contaminadas que están las aguas, sí nos da como un poquito de pena
que las personas piensan que esa agüita está limpia, cuando en realidad ahí es donde se bota todos los desperdicios, se bota las aguas hervidas, se bota las aguas que lavan de unos camales y todo eso es una cosa horrible en los días que son días de camal, como hay una contaminación. Y bueno, yo me apego porque creo que en la mayoría de barrios, de pueblos, de parroquias de aquí del Chocó Andino pasa eso. O si no, también van los desperdicios de las chancheras a las aguas. Entonces, no sé, mi pregunta es la siguiente. ¿Habría la manera de cómo interceder ante este maltrato, ante este atropello que sufren las aguas de nuestro sector? ¿O es que tenemos que acostumbrarnos y así seguir la vida como que nada pasa y cuando llegue el verano vuelve a empezar a lamentarnos y decir, o sea, en invierno debíamos haber hecho algo y no lo hicimos? Esa es mi pregunta y bueno, pues si ya después mis compañeras no me dejan intervenir, quiero aprovechar el espacio y decirles gracias por todo el conocimiento, gracias por este compartir y sí me gustaría a mí que cada una de nosotros nos comprometiéramos a seguir replicando este conocimiento, ¿no? Que fuera bonito tal vez eh, poder compartir la página de Mari a nuestras personas, a nuestras conocidas, a nuestras vecinas, para que también vayan aprendiendo y conociendo de lo que nosotros ahora estamos disfrutando y estamos aprendiendo. Capaz que ahí nos sumamos un poquito más a la intención de ser más cuidadosas y más respetuosas con nuestro medio ambiente. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, el tema de lo que está pasando en el Chocó Andino no es algo nuevo. Lastimosamente, yo ya estuve ahí por temas de visitas, en temas de salidas de campo, por el tema de la contaminación y el daño ambiental que está sufriendo el Chocó. Es importante reconocer que la naturaleza por sí sola no puede, como se había mencionado, no se puede ir solita, decir, quiero que me ayude. El Ecuador, sí, existen mecanismos, el Ecuador reconoce la acción de protección en temas ambientales, ya se lo hizo en el tema de Mona Estrellita y también en temas el tema de los manglares, también se hizo la acción de protección, pero ¿cuál es el problema que todavía suscita dentro del Estado ecuatoriano y también en el mente del sistema judicial y los mecanismos del sistema? Que se habla simplemente de que la acción de protección es para el ser humano, que es el único que se le vulneran derechos. Y muchos jueces no dan paso, no permiten las acciones de protección, lastimosamente, por temas ambientales. Tuvo que pasarse a la Corte Constitucional del Ecuador por el caso Monita, Monita Estrella versus Ecuador. Y también, si no estoy mal, el tema de los tiburones en las Islas Galápagos tuvo que pasar a la Corte Constitucional para que exista una reparación del daño. Es ahí donde nosotros podemos intersectar, reconocer que por un lado se está dañando los derechos de la naturaleza y por otro lado existe una afectación colectiva de eso, de ese marco de los derechos de la naturaleza, que el agua, la contaminación producida por los diferentes actores y el cambio climático está afectando que existe del exceso al agua, uno, que el agua que está produciendo está afectando los derechos a la salud, que se está evitando de que se puedan realizar actividades productivas y agroproductivas locales, que es una manera de subsistencia interna de las zonas. Y cuarto, de que también se está vulnerando de forma inter- internacional o interestatal derechos de las personas que vienen y que visitan la zona y por un lado está afectando también a la economía circular del lugar, porque dependen y subsisten del turismo, pero por medio de la contaminación está perdiendo sus espacios verdes, está perdiendo zonas verdes y se está afectando a la salud de extranjeros que están viniendo al Ecuador a realizar actividades turísticas. Es ahí donde se intersectan las acciones de protección, reconociéndole y agarrarlo bien con pinzas, porque lastimosamente reitero, el sistema judicial en el Ecuador todavía solamente ve la visión del ser humano como el único que se puede vulnerar derechos. Muchas acciones de protección se han cerrado y han quedado la Corte ha tomado estos casos de acciones, la Corte Constitucional los ha tomado para poder determinar de que el Ecuador tiene un marco normativo institucional, constitucional de que la naturaleza también es sujeto de derechos, pero el sistema supra del Estado ecuatoriano, el sistema de justicia, la función judicial y los jueces de primera instancia no ven el problema en el que la afectación a los medios de vida, que es el agua, también al agua mismo, la contaminación de las zonas hídricas, cómo afecta de forma interdimensional a otros animales, puede provocar erosiones, daño ambiental, consecuencias
irreparables, que también es una grave afectación a los ciclos de vida, que también es un derecho reconocido. Todavía ese es el problema de la visión del juez, que dice, bueno, es un río, el río no necesita medidas cautelares, claro que las necesita, que se detengan todos los procesos mineros, que se detengan todos los procesos que están afectando de forma agrícola de las macroindustrias en las zonas, que se detenga, que se busque una forma de reparar. Tenemos el principio pro naturaleza, que toda duda favorece a la naturaleza, pero el Ecuador, el sistema judicial ecuatoriano todavía no ve y no percepta la forma en la que se puede buscar una reparación idónea, material y no material de los espacios, de las zonas en sí, de los ciclos de vida dentro en este caso, del Choco Andino. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hola. Sí, yo solamente quería agradecer también por la información que ustedes nos aportan y bueno, eh, también quería, no sé, si tal vez Eduardo nos puede informar como ciudadanía, cómo podríamos ayudar en el caso de que no podamos asistir a estas audiencias. Por ejemplo, acá en Mino estamos con problemas sobre el río Saloya, que también tiene esta acción de protección, pero los ciudadanos en sí, la comunidad, yo trabajo aquí en una biblioteca comunitaria, tenemos los carteles ahí, pero no sabemos cómo influir también, de qué manera poder difundir el derecho que tiene el río de defenderse o cómo poder influir a nivel de la comunidad, porque los más afectados son los que están directamente en la zona, pero en sí nos afecta a todos, por la cuestión del turismo, por la cuestión del medio ambiente, el derecho a que el río esté bien nos, o sea, influye en todos, pero no sabemos cómo poder difundir también estos derechos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de que la ciudadanía se entere de todo esto de una manera más clara y cuál sería el aporte que podríamos hacer nosotros? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, los procesos de incidencia en temas de participación, en temas de activismo, para que se reconozca que se está presentando acciones, es algo que se articula de forma conjunta con todos los miembros, porque la lucha es colectiva, la forma es colectiva. Estos espacios son colectivos. Existen distintas organizaciones que están aquí presentes, tanto el Arredo, el Chocoandino, que hay otras más que se encuentran aquí presentes. También es una forma de visibilizar los casos. La construcción colectiva de denuncias es una forma en la cual también se visualiza lastimosamente reconocer de que las zonas más afectadas son zonas periféricas donde el acceso a recursos es más limitado y es una realidad en el Ecuador brutal que se ve en distintas formas y se lo canaliza en la desigualdad estructurada de las regiones, ¿no? Pero estos espacios son una forma también de denunciar, de reconstruir y de ver cómo se puede, en este caso, en el tema de la incidencia, hacer denuncias públicas, solicitar a a organizaciones de temas ambientales, Jazz Unidos, la Red de Mujeres, Ecuador Libre de Minería Ilegal, que son proyectos, pero el tema también conlleva en que en el Ecuador todavía existe un macrosistema que solamente lo que se quiere que se publica en medios de comunicación. Pero existen otros medios, otras formas en las que se le puede reconstruir el, la incidencia y la participación de la ciudadanía, sino a las alcaldías, a las municipalidades, a los gobiernos rurales, hacerles presión, porque ellos también tienen la obligación de hacer informes, de velar por las zonas, de velar por los estados, hacerles presión, ir, marchar, que también es una forma de resistencia y cada forma de luchar es diferente y es válida. Porque cada quien lucha desde su trinchera y desde sus conocimientos y solicitar al Estado que haga su labor, que haga su deber, es una forma también de lucha. En las zonas, en los lugares, crear formas colectivas, crear su medio digital de comunicación e ir denunciando de forma progresiva lo que está pasando también es una forma de resistencia y de lucha. Aunque sea muy desigual el territorio, tarde o temprano, esa resistencia se va a replicar en otros lugares y se va a comenzar a crear y a tejer redes.
porque la lucha es colectiva. La forma de luchar es colectiva y la forma en la que se puede determinar es atacando, como yo siempre digo, atacando a las formas de los gobiernos. Ya, si no nos escuchan si no viene el Ministerio del Ambiente, entonces vamos a los gobiernos, a las comunidades, a los gobiernos rurales, perdón, a los cantonales, a los provinciales, a hacer protesta y hacer resistencia, para decir, bueno, está pasando esto. ¿Y por qué pasa? Por esto. ¿Qué queremos? Que se detenga, que exista una acción de protección, que vengan los medios de comunicación aquí a que vean la realidad en la que nosotros como personas del territorio estamos viviendo. Vivimos con un agua contaminada, solicitamos de que el río se repare, que aquí tomamos esta agua, utilizamos para lavar nuestra ropa, para regar nuestros cultivos. Esta es la obligación del Estado cuidarnos y cuidar a la naturaleza también. Exacto. Eh, Tenía una observación también, porque yo pienso que justamente muy pertinente lo que nos comenta el señor abogado, eh, resistir, marchar, o sea, hacer acción directa desde los territorios, visibilizar en diversos medios de comunicación, en redes sociales, que pueden ser herramientas que nos empujan, ¿verdad? Pero también hacer uso de varios instrumentos legales, jurídicos, combinados, de manera combinada, ¿no? Refiriéndose. Entonces, primero, como nos expuso Eduardo, hay la Constitución del Ecuador, ¿no? El derecho el respeto a derechos constitucionales. Pero también en ese sentido hay un nuevo instrumento que es el Tratado de Escazú, que vendría a complementar y a efectivizar y que es vinculante y está ratificado por Ecuador. El 31 de marzo vamos a tener una clase sobre el Tratado de Escazú y cómo lo podemos aplicar y cómo se puede ser efectivo, ¿verdad? ¿Qué contiene? Que justamente está, su tema fuerte es justicia en temas ambientales, acceso a la información y poder difundir también, participación, consulta, justicia ambiental y protección de los defensores y defensoras de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ya son dos instrumentos, más el tema de mi curso que es UNDROP, que hay artículos específicos relacionados. Hay uno sobre derecho al medio ambiente sano, hay derecho a medios de vida, derecho a la biodiversidad, a tierra, territorio. Dentro del artículo sobre tierra, hay también la obligación de los estados de regenerar, cuidar, conservar los ecosistemas y de tener como que promover medios de producción que promueven la sostenibilidad en los territorios, o sea, no a la destrucción de la naturaleza, ¿no? Entonces, se puede revisar un drop y ver que este derecho a un ambiente sano, a la sostenibilidad, a que no se contamine los ríos, lo vamos a ver la próxima vez con el derecho al agua. Pues se puede referir a todos estos artículos, ¿no? El Tratado de Escazú, también el Convenio de Diversidad Biológica, también ratificado por Ecuador y vinculante, y la Constitución. Yo pienso que hay varias cosas de donde se puede agarrar, más la cohesión, porque eso es imprescindible. Si va a quejarse una persona aislada, hay poca probabilidad de que se dé un seguimiento a esto, ¿no? Pero si es una organización, una red de personas
una alianza de personas y que estén ahí cohesionados, fuertes, conociendo estos derechos, eso sí puede hacer la diferencia. ¿Sí? Es así que, por ejemplo, el pueblo de Sarayaku, fuerte, cohesionado, de una sola voz, todos unidos, desde como que su organización logró hacer valer sus derechos, ¿no? Claro que siguen amenazados a cada rato, pero al final tuvieron justicia, ¿no? El fallo fue a su favor. ¿M? Yo veo que se ha compartido en el chat que Eduardo nos ha compartido muy bien aquí algo súper interesante. Yo voy a anotar los diferentes artículos o instrumentos jurídicos que pueden ayudar, ¿verdad? En la defensa. Yeah. Ya, los anoté al lado porque yo lo veo súper importante, ¿no? Muy bien. ¿Hay otras intervenciones, quizás? Mira, hay varias sentencias de Corte Constitucional ya en Ecuador, como nos indica Eduardo, sentencias de la Corte Constitucional, caso Los Cedros de 2021, prohibió la minería en bosques protectores, aplicando los derechos de la naturaleza. Y caso Río Blanco, se me fue. Por eso logro llevar a su hija. Claro. ¿Cómo dice? Río Blanco anuló concesiones mineras por falta de consulta previa a comunidades. Muy bien. Entonces, ya hay varios casos que se ha utilizado los derechos de la naturaleza y que ha obtenido fallos a favor, ¿no? Estoy anotando caso Río Blanco. Sí, claro, está relacionado también con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la famosa Declaración de 1948, derecho a la vida, a la calidad de vida, obviamente, y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o también el PIDESC sobre derechos económicos y sociales, la CERT contra la discriminación racial, o la UNDRIP, que es sobre derechos de pueblos indígenas, protección tierra, recursos, un montón de cosas súper interesantes que nos está compartiendo Eduardo en el chat. Les invito a leerlo. Yo lo estoy copiando porque esto quiero revisar de manera muy detenida. Es súper interesante todas las herramientas que puedan existir y lo que ya se ha logrado, todo lo a que se puede recurrir para defenderse, ¿verdad? Ya. Otras intervenciones. Yo no sé si finalmente vamos a tener el tiempo ahora de proyectar la película.
Sí, muy bien, perfecto. Pacto amazónico, también compromiso de países amazónicos, incluido Ecuador, para combatir la deforestación y proteger la biodiversidad. También hay desde la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, Estrategia Andina para la Conversión y Uso Sostenible de la Biodiversidad. Hay varias decisiones ahí, algunas más nuevas que otras, pero hay bastantes avances, vamos a decir, en herramientas de defensa del derecho ambiental. Es muy notorio. Entonces, me avisan ustedes si todavía tienen ese tiempo para poder proyectar la película o si la quieren ver la próxima vez. Ah, a ver, estoy grabando aquí derechos de la naturaleza, todos los aportes que nos compartió en el chat el señor abogado. Yo lo veo genial, súper bien. Sí, por favor. Ya, muchísimas gracias. Bueno, estos son algunas herramientas jurídicas que se utilizaron para un tema de un artículo de investigación, el cual yo recopilé datos jurídicos sobre distintas sentencias de la Corte, usos de cuerpos normativos a nivel de Ecuador, Latinoamérica y a nivel internacional. La mayoría están enfocados en tres puntos de investigación: los manglares aquí en Guayas, el Chocó Andino y la zona de Imbabura, el tema de los cedros. Por eso algunos datos son el Chocó Andino, otros de los cedros, y los casos que la Corte Constitucional habla sobre los derechos de la naturaleza y los ecosistemas, y cómo la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en el sistema interamericano, en estos tres casos de Pueblos Arayaco versus Ecuador, la hay otros, y Laguna de Campo, del Perú, hablan netamente de la protección del Estado a zonas, espacios verdes ecológicos, para posteriormente las comunidades que se encuentran dentro de esos espacios puedan continuar con sus ciclos vitales sin ningún tipo de violencia. Muy bien. Y estoy tratando de anotar. Súper. Bueno, entonces estoy copiando esto. Ya, muy bien, ya pude copiarlo. Entonces, si no hay más reacciones, yo les propongo quizás concluir aquí o vemos la película quizás. Estoy buscando para ver si yo lo puedo proyectar. No estoy encontrando la manera. Ujú. Bueno, yo tengo un problema técnico para compartir la película. Yo creo que no voy a poder hacerlo hoy.
tengo que ver para resolverlo. Lo siento mucho. Entonces vamos a concluir el webinar aquí. Si no hay más preguntas o intervenciones. ¿Qué les parece?